Bueno, vamos a ver de una forma me parece que más clara y por lo menos más limpia y creo que escuchándose mejor dos de las muchas oraciones que tenéis para analizar. La primera es esta, la oración número 60. He venido para verte, pero no hubiera venido si hubiera sabido todo lo que sé ahora. Lo primero que hacemos siempre es localizar cuántos verbos tengo, porque así me voy haciendo una idea de cómo es la estructura de la oración y de qué cosas tengo. Recordad que cada verbo es un núcleo verbal y que por lo tanto alrededor de ese núcleo verbal hay una oración, siempre. Y lo siguiente que hago es fijarme en los nexos que tengo y empiezo a pasearme por aquí y lo primero que nos tiene que llamar la atención es ese pero. ¿Por qué? Porque sabemos que pero es un nexo adversativo, una conjunción adversativa que une dos oraciones coordinadas adversativas. Por lo tanto, lo que tengo aquí son dos oraciones coordinadas adversativas. He venido para verte y no hubiera venido si hubiera sabido todo lo que sé ahora. Sabéis que esas dos oraciones yo puedo analizarlas independientemente, ¿vale? Pero en la primera oración tengo dos verbos y aquí tengo tres. Entonces conviene que sigamos buscando nexos. Por ahí, nexos que me introducen subordinadas. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro un para que sé que introduce oraciones subordinadas finales en función de complemento circunstancial de finalidad. Y ya es algo que me pondré a buscar luego. Y tengo un sí. El sí es el nexo más típico de las condicionales. Y aquí vemos que está poniendo una condición. Si hubiera sabido todo eso, no hubiera venido. Pero ojo que sí puede introducir otras cosas. Sí puede introducir una subordinada sustantiva, una interrogativa indirecta, ¿no? Recordad, dime si vendrás mañana. No es este el caso, pero no os fiéis siempre. Cuando veáis un sí, mirad el sentido que tiene la oración. En este caso es una condicional. Y si es una condicional, yo ya tengo que saber que va a ser un complemento oracional, que no va a estar dentro de un predicado, del predicado de esta oración, que es a la que acompaña. Y luego tengo un lo que ya ha aparecido mucho y que ya sé que el que precedido por un artículo, y vuelvo a repetir que lo es un artículo neutro, introduce subordinadas de relativos semilibres. Por lo tanto, sé que aquí va a haber una subordinada de relativo semilibre. Ya me voy haciendo una idea de cómo va a ser más o menos la estructura de esa oración. Luego puedo encontrar cosas que a lo mejor al principio no he visto, pero lo fundamental lo tengo visto. Y entonces pues empezamos, ¿vale? Empezamos. Tengo dos oraciones coordinadas adversativas, ¿vale? Oración 1, oración 2 con su nexo, que es el pero, nexo adversativo. Y sabéis que eso de oración 1 y oración 2 solamente se puede poner cuando las oraciones son coordinadas, adversativas, disyuntivas o copulativas o yuxtapuestas, pero no cuando hay subordinación, ¿de acuerdo? Y eso me permite, oración 1, pues analizar la primera como si fuera una simple. He venido para verte. Vemos que todo es un predicado porque el sujeto de he venido soy yo, el sujeto omitido, que es un predicado verbal, grupo verbal, que el núcleo verbal es he venido y que para verte es un complemento circunstancial de finalidad, que es una oración subordinada final, ¿vale? Y esa subordinada final tiene un nexo, el más típico de las finales es para. Luego tiene un predicado verbal, núcleo verbal. El sujeto, pues estamos ante un núcleo verbal que está en infinitivo, una forma no personal del verbo, ¿vale? Aquí podría pensarse que tiene un sujeto lógico, puesto que la acción ver, ¿vale? Aunque no señala
ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera persona, lógicamente sabemos que esa acción ver la va a hacer el mismo sujeto, ese yo hablante, esa primera persona. Podríamos poner, por lo tanto, sujeto lógico yo, o no ponerlo. Bueno, pues ese predicado ya vemos que tiene un núcleo verbal que es un infinitivo y luego tiene un T. El verbo ver es transitivo, ver algo, ¿vale? Por lo tanto, ese T va a ser un complemento directo. No pongo aquí grupo nominal ni núcleo T, ¿vale? Porque eso ya lo sabéis, me parece obvio. Vamos a analizar la segunda. En la segunda oración tenemos un predicado verbal, grupo verbal. ¿Por qué no continúo hasta aquí? Porque ya hemos visto, nos hemos dado cuenta de que esa es una condicional y no va dentro del predicado. No va. Esta oración no hubiera venido, el predicado verbal, grupo verbal, el sujeto es yo no hubiera venido, tenemos el modificador, grupo adverbial, núcleo, no lo ponemos, y el núcleo verbal que se hubiera venido. Y ahora sí, vemos ese complemento oracional, que es una oración subordinada condicional, en la que tenemos el nexo, que no cumple función, y luego hubiera sabido todo lo que sé ahora. Un predicado verbal, el sujeto omitido es yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, ¿vale? Tenemos un núcleo verbal, hubiera sabido. El verbo saber es transitivo, saber algo, y en este caso ese saber algo es todo lo que sé ahora. Ese es el complemento directo, un grupo nominal, ¿vale?, donde el núcleo es el pronombre indefinido todo y tiene un complemento del núcleo, un complemento de ese pronombre, que es lo que sé ahora, porque ese lo que sé ahora se refiere a todo. Si hubiera sabido todo, no es todo, es todo lo que sé ahora, por lo tanto va con todo. Y ese complemento del nombre, como hemos visto antes por el nexo, es una oración subordinada de relativo semilibre, ¿vale? Y ahora pues tenemos que analizar esa oración de relativo. Tenemos un predicado verbal, grupo verbal, el sujeto del verbo ser, que es el núcleo, es yo sé. Ahora, complemento circunstancial de tiempo, grupo adverbial, núcleo. Y el verbo saber es transitivo, ¿vale? Ya lo hemos visto antes. Y sé algo. Y ese algo es esto, ese complemento directo y nexo. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya tenemos ahí la oración y ahora viene una de esas aplicaciones que a mí me gusta para hacer esto pues más bonito. ¡Tarán! Oración 106. Tenemos la oración: es muy gratificante ver cómo las personas a las que has ayudado salen adelante. ¿Qué hacemos primero? Ver los verbos, ¿vale? Tenemos 4. Es copulativo, ¿vale? Pues ya sé que ahí tendrá que haber un atributo. El verbo ver en infinitivo, pues ya sé que el verbo ver en infinitivo por aquí no tiene ningún nexo. Sé que el verbo en infinitivo puede introducir subordinadas sustantivas, ¿vale? Además sé que el verbo ver es transitivo, ver algo, por lo tanto es bastante normal que me aparezca un complemento directo. Has ayudado. El verbo ayudar también sé que es transitivo, necesita de un complemento directo. Si yo digo ayudo a mi madre, la ayudo, mi madre es ayudada. Mi madre sería complemento directo a mi madre, con la preposición porque es persona. Por lo tanto, tendré que buscar un complemento directo. Y tengo salen adelante, que es una locución verbal. Salir adelante son 2 palabras, una de ellas un verbo, ¿vale?, con otra palabra, pero que funcionan ambas de manera solidaria y muy juntitas, como si fueran un solo verbo. Son un núcleo verbal.
y que podríamos cambiar por prosperar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ya una vez que hemos visto eso, ¿qué más hacemos? Buscamos nexos, buscamos nexos, tenemos ahí un cómo, tenemos un qué, vale. Tenemos ahí un cómo que podría introducir, si vamos a los cuadros, vemos que las de relativos semilibres pueden estar introducidas por cómo, pero, ojo, también si vamos al cuadro de las sustantivas, vemos que hay un cómo sin tilde, que introduce sustantivas y no lleva tilde cuando se puede sustituir por qué. Y evidentemente no introducen una pregunta, no introducen una interrogativa indirecta. ¿Podríamos cambiarlo por qué? Pues sí, es muy gratificante ver que las personas a las que has ayudado salen adelante. Por lo tanto, esto va a introducir una sustantiva. Luego tenemos aquí que, acompañado de a las que. Y vemos, la lógica nos dice, porque somos muy listos, que ese a las que se refiere a las personas. Por lo tanto, tenemos una relativa con antecedente y que ese que puedo cambiarlo por personas, a las personas que has ayudado, ¿vale? Bien, y no tenemos más, pero ya hemos dicho que aquí, ¿vale? Que este verbo, que ahora se pone así, nos guiña, puede introducir una sustantiva sin necesidad de nexo, porque para eso es un infinitivo y es muy chulo. Bien, pues una vez que vemos eso, pues nos fijamos en ese verbo copulativo y nos damos cuenta que esta estructura, que ha aparecido muchas veces y aparecerá otras, es muy, muy, muy típica, ¿vale? Verbo copulativo, atributo, sujeto. Es muy gratificante ver, ¿vale? Es muy gratificante eso es muy gratificante. Lo encontramos muchísimas veces, introducido por un infinitivo o por qué. Es muy importante que prestes atención, es necesario que vayamos a ver a la abuela, fue importante que se hiciera eso, o es importante hacer eso, ¿vale? Es una estructura muy típica y os tenéis que quedar con ella, porque aparece muchísimas veces, ¿de acuerdo? Pues ya sabemos bastantes cosas, hemos visto nexos, posibilidades, verbos transitivos, verbos copulativos, estructuras, y ya nos podemos poner casi a analizar, ¿vale? Y ya hemos visto que eso era el sujeto, es muy gratificante eso, por lo tanto el predicado nominal, porque el verbo es copulativo, es muy gratificante. Y lo otro es el sujeto, ¿vale? Que es una oración subordinada sustantiva, introducida por un infinitivo. Vamos a analizar, venga. El núcleo verbal es el verbo copulativo es, luego tenemos el atributo, muy gratificante, que es un grupo adjetivo, cuyo núcleo es gratificante, que es un adjetivo, y muy, que es un modificador. Ojo, el modificador aquí es un cuantificador. Pero no todos los modificadores que van con los verbos son cuantificadores, ¿vale? Podéis ponerle aquí cuantificador sin ningún problema, pero ojo, no esperéis que siempre sean cuantificadores, ¿no? Siempre pongo el ejemplo cuando digo políticamente correcta. Políticamente es un adverbio que modifica a correcta, pero no cuantifica el adjetivo. Bien, vamos ahora al otro. El sujeto, la oración subordinada sustantiva, ver cómo las personas a las que has ayudado salen adelante. Tenemos un predicado verbal, grupo verbal, sujeto. Bueno, pues es una forma no personal del verbo y a mí me parece que este ver no se refiere lógicamente a ninguna persona, sino que es en general, en general. Por lo tanto, tenemos el núcleo verbal ver. Y ahora hemos visto que esto era un nexo y que el verbo ver es transitivo, ver algo. Por lo tanto, ver cómo las personas a las que has ayudado salen adelante es el complemento directo, que es otra oración subordinada sustantiva, ¿vale?
introducida por cómo. Vuelvo a repetir, para no seáis siempre de mí, que yo os miento a veces. Id al cuadro de las sustantivas y miráis ahí si cómo sin tilde puede introducir una sustantiva. Bien, vamos a pensar que digo la verdad. En esa sustantiva tenemos un nexo que no cumple función porque no lleva tilde. Recordad que cuando llevan tilde sí cumplen función. Y luego tenemos un sujeto y un predicado, ¿no? Las personas a las que has ayudado salen adelante, las personas salen adelante. Esto sería el sujeto. Ya hemos visto que esto, que era un relativo con antecedente, pues va con su antecedente. Por lo tanto, el sujeto será las personas a las que has ayudado, ¿vale? Y el predicado será salen adelante. Ese predicado ya hemos visto que es una locución verbal, por lo tanto, todo es núcleo verbal. ¿Vale? Y ahora vamos a analizar ese sujeto. Ese sujeto es un grupo nominal que tiene su núcleo, personas, tiene su actualizador, el artículo las, se me ha quedado un poco para allá, pero bueno. Y un complemento del nombre o del núcleo que es a las que has ayudado, que es una oración subordinada de relativo, que tiene un predicado verbal, grupo verbal, sujeto omitido, tú has ayudado, ¿vale? Tiene un núcleo verbal, has ayudado, y hemos dicho antes que el verbo ayudar siempre es transitivo. Ayudar a alguien, ese a alguien es siempre complemento directo porque alguien es ayudado, lo ayudamos. Y aquí lo ayudado es evidentemente las personas que están sustituidas aquí por el pronombre relativo que. Por lo tanto, ese es el complemento directo, grupo preposicional porque los complementos directos que se refieren a personas empiezan por la preposición a. Tenemos el enlace, es esa preposición, el término que es un grupo nominal, donde tenemos el núcleo que sustituye a personas, a su antecedente, y el actualizador que es las, y ese núcleo evidentemente también es el nexo relativo. ¿Y qué nos queda? Pues poco, nos queda poner que es una oración compuesta. En fin, espero que os haya quedado clarito. Hasta otra.